Necesito aprender un poco aquí, cántalo conmigo. Necesito aprender un poco allí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si la puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Y la iglesia canta. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Yo no estoy solo porque yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí. Si en mi vida no hay dirección, yo tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, su mano me sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Oh, Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Yo no estoy solo porque yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí. Él cuida de nosotros, iglesia. Él nos prometió que Él estaría con nosotros hasta el fin. Gracias, Señor. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Yo no estoy solo porque yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí. Yo sé, Dios cuida de mí. Yo sé, Dios cuida de mí. Tú eres grande, Señor. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Nos encontramos una vez más de esta forma, de esta manera, como lo hemos hecho en toda esta semana de confinamiento,
aún todavía estamos en esta situación de restricción, razón por la cual podemos por este medio tener una palabra de Dios como lo hacemos siempre. Nunca podríamos faltar a esta cita, nunca podríamos faltar a esta responsabilidad, porque creo que también usted está esperando, ¿no es cierto?, que el día del Señor, que es justamente el día domingo, como el de hoy, podamos tener una palabra del Señor. Usted sabe que el Señor ha guardado siempre nuestras vidas, ha guardado siempre nuestro ser, y yo sobre eso quisiera emitir algunas palabras, mirando en el libro de Josué, para extraer algo importante para destacar en estos tiempos, digamos, difíciles, que en líneas generales la sociedad del mundo, y nosotros obviamente en nuestro país no es la excepción, estamos atravesando. Yo quiero decirle que el Señor cuida de la persona, de cada uno de nosotros, es decir, Él cuida de ti. Quiero ponerlo en esta base para sustentarlo. Él cuida de tu persona, Él cuida de mi persona. Siempre solemos decir Él cuida de nosotros, hablándolo en el ámbito del plural. Solemos decir Él nos guardará, Él nos cotejará, Él siempre nos va a estar guiando. Siempre hablamos en ese vocablo pluralista, pero yo quiero que en esta mañana podamos tener a modo de subtítulo esto que acabo de mencionar, que es Él cuida de tu persona, Él cuida de mi persona. Y para esto quiero llevarte al libro de Josué, ¿no? Siempre hablamos de Josué para tocar diferentes puntos. Si no recuerdo mal, creo que el domingo anterior o un domingo de esto hablé de Josué. Siempre hablamos de Josué, pero de Josué quiero yo extraer en esta mañana y en esta oportunidad lo que he estado buscando en esta semana, y Dios me ha estado hablando a mí, obviamente, sobre este punto tan importante que con ustedes ahora yo estoy compartiendo. Dice Josué: aconteció después de la muerte de Moisés, esta historia todos la sabemos, ¿no es cierto?, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, bueno, verso 2, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, y tú y todo este pueblo a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Luego dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Verso 4, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y quiero hacer hincapié en el verso 5, y voy a usar simplemente de ese verso, o voy a extraer solo una palabra, y sobre esa palabra arribar a una especie de mensaje o de comentario que a lo mejor nos puede servir no solo en esta mañana dominical, sino para todo este tiempo. El verso 5 dice así: nadie te podrá hacer frente. ¿Ve? Él cuida de nosotros, Él cuida de tu persona, Él cuida la persona de Josué. Por eso le promete que nadie le podría hacer frente a él, y que le promete estar en todos los días de la vida de Josué junto a él. Y incluso le dice, como estuve con Moisés, es decir, tu antecesor o tu padre espiritual, estaré contigo. No te dejaré. Y sobre esto que voy a leer ahora, voy a hacer mención. Ni te desampararé. Ni te desampararé. Cuando hablamos de protección, cuando hablamos de cubierta, cuando hablamos de cuidado, y cuando nos toca muchas veces hablar sobre la seguridad, ¿no es cierto?, esa plena seguridad, nada más completo, según mi criterio, nada más loable que venir a este libro y leerlo a Josué, venir al libro de Josué y leerlo a Josué, o leer el libro de Josué. Tal vez, según mi criterio, insisto, es el más direccional de los libros, que dirige un mensaje de tal cuidado,
Dios le promete en estos 5 versículos. Usted sabe que cuando leemos estos 5 versículos hablamos de la preparatoria de la tierra prometida, solemos llevarlo tanto por ahí, que Dios lo iba a hacer un gran soldado, que él iba a repartir los territorios. Estos días he estado mirando un poco ciertos documentales en Facebook y bueno, la verdad es que cuando pasan todas las historias del Estado de Israel y cómo se generó como Estado y toda su puja y toda la lucha con antelación, bueno, nos podemos retrotraer, o me retrotraigo cuando yo miro estas cosas, a lo que dicen las Escrituras. Pero en este momento yo no quiero tocar nada de eso, simplemente quiero hablar sobre eso que Dios le habla a Josué. Yo te he de cuidar, yo daré tal cuidado acerca de ti. Para su siervo, obviamente, venía esa palabra, para Josué, a quien Dios le estaba encomendando una gran tarea. A diferencia de los salmos que escribe David, usted sabe que David escribe de los 150 que están suscritos, 70 le corresponde, ¿no es cierto?, a David. Casi un porcentaje medio, ¿no? Y escribe cosas tan tremendas, tan maravillosas, pero esos salmos que escribe David, ¿no? Él direcciona la alabanza, él direcciona las adoraciones, él direcciona las exaltaciones, ¿verdad?, a su Dios, que tanto lo cuida. Eso es lo que hace David. Cuando usted y yo leemos en la cantidad, casi en la totalidad de sus salmos, de los 70, habla acerca de estas cosas. También habla cuando Dios los lleva a la guerra, para acá, para allá, los milagros y los portentos, pero por sobre todo en esos 70 salmos que suscribe David, en su gran mayoría, ¿no es cierto?, las alabanzas, las adoraciones, las exaltaciones, él las direcciona a su Dios, el mismo Dios de Josué, el mismo Dios nuestro, por supuesto. Pero hablo en cuanto a cómo direcciona David esas cosas tan extraordinarias, ¿no? Y él lo hace porque sabe que su Dios lo ha protegido y además sabe que su Dios lo ama tanto y él ama tanto incluso también a Dios. Por eso estas cosas tan maravillosas que hace David. Cuando vuelvo Josué junto con usted, mirando este libro maravilloso, ¿no?, Josué debe prepararse y con gran esfuerzo para una gran tarea. Tenía que tener buenas estrategias que Dios le estaba mostrando, tenía que tener un servicio de inteligencia, tenía que tener logística. Por eso la responsabilidad, por eso la seriedad, por eso puedo entender y ver a un hombre, digamos, que no estaría tan tranquilo a la hora de esa elección que Dios hace sobre su persona, y que en varios pasajes de este primer capítulo nada más de su homólogo libro le pide un esfuerzo denodado, porque la tarea obviamente para él no iba a ser tan sencilla, porque su trabajo, el de Josué, no era solamente entrar a Canaán, y subrayo la palabra entrar, sino que por sobre todo era entrar a Canaán para poseer Canaán, para tomar Canaán, y lo subrayo. No solo era cuestión de entrar, sino que era cuestión de tomar, porque a veces usted y yo entramos en la fe, en nuestras convicciones, entramos a esos campos, a esos terrenos espirituales, a través de la oración, a través de los ayunos, cuando venimos a la iglesia, a lo mejor de esta misma mañana, de esta manera que estamos tomando este contacto, estamos tratando de entrar por la palabra que escuchamos, estamos tratando de persuadirnos de la manera en que el Señor nos habla su palabra. Ahora, una cosa es entrar a donde debo entrar o debo ubicarme, y otra cosa totalmente distinta, diferente, y usted lo sabe, es poseer esa tierra del cual estoy poniendo mis pies para entrar y tratar de conquistarla. Pues bien, la tarea de Josué no era simplemente entrar o solamente entrar, era para tomar. Entonces imagínense, ¿no es cierto? Dios le había dicho que lo hiciera, tenía que hacerlo por la fuerza,
esto lo pongo entre paréntesis mientras comento, era tomar Canaán, poseer Canaán, pero había que pasarla por las armas, es decir, tenía regimientos Josué para entrar a ese lugar. No iba a ser tan sencillo, iba a entrar armado hasta los dientes, con sus fuerzas armadas. Pero el verso 5, que yo estoy destacando con ustedes, es muy conocido por todos nosotros, especialmente para aquellos que estudiamos, como usted y yo, las Escrituras, la Biblia. Pero el punto al cual quiero referirme es este, ¿no es cierto? Que no solo que no nos dejará, dice el verso 5 en el final, ¿no es cierto? No te dejaré. Es decir, no solo nos dice que no nos va a dejar, sino que tampoco nos va a desamparar. El desamparo es el abandonar a una persona. El desamparo es abandono de una persona. Me pregunto, ¿cuánta gente hoy, en estos tiempos, en medio de esto que nos está pasando, en Argentina, en el mundo, las noticias que tenemos todos los días, incluso las de hoy, no son tan alentadoras, si nos dejamos llevar por el reconto de noticias que nos bombardean todos los días los medios, porque bueno, digo bombardear porque nos gusta informarnos, pero de todos los medios ninguno escapa a decir estas cosas que están pasándonos a los argentinos y en todo caso al mundo entero. No son alentadoras. No es muy bonito prender hoy la tele y escuchar o informarnos de las noticias candentes que el mundo nos ofrece por la pandemia, por esto, por aquello, un montón de cosas más, por las finanzas, ¿no? Entonces me pregunto cuánta gente hoy vive, y esto lo voy a poner entre comillas, al cuidado de su propio desamparo, ¿verdad? Cuánta gente hoy, ¿no?, que no tiene esperanza, algunos porque nunca la tuvieron, otros porque se esperanzaron antes de la pandemia por tantas cosas y hoy la acabaron de perder. En todo caso ya hace varios meses que la acabaron de perder. Pero el mundo sigue andando, el mundo sigue girando, el mundo no se detiene, las horas y los días, ya estamos entrando, ¿no es cierto?, a la mitad del año. Es increíble, increíble. Cuando querramos acordar, el año también se habrá ido, a lo mejor junto con la pandemia, y ya van a ser casi 2 años entonces, si yo sumo todos estos meses y me adelanto a terminar el año conforme a lo que estoy diciendo ahora. Imagínense cuánta gente está viviendo de la manera que lo puede hacer, angustiado, en un trastorno espiritual concerniente a la situación tan caótica que cientos de familias en este país está viviendo. Están allí en el propio desamparo. ¿Sabe qué dice el Salmo 46 y verso 1? Dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Si yo tengo aquí en mi casa un cartel de madera que hace muchísimos años ya, y más de 30 años aquí en la ciudad, unos hermanos que supieron congregarse con nosotros al principio de la congregación, o al principio de esta iglesia, allí en la antigua casa y recordada casa de la hermana Nelly de Müller, ¿no es cierto?, sobre la calle del Cangrejo. Esa familia un día apareció en uno de los cultos y me trajo una corteza de un árbol y con una sencillez escribió, quizás con un clavo calentándolo, escribió este salmo, este primer salmo, o Salmo 46 en el primer texto, y lo tenemos colgado, y todos los días cuando yo bajo del primer piso lo leo ese cartel, y ese cartel dice exactamente esto que estoy diciéndole: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Sí, ese Dios le habría de prometer no solamente a Josué, ¿no es cierto?, diciéndole: yo nunca te desampararé, es decir, lo que le quiere decir: yo siempre seré tu amparo.
yo necesito estar contigo. Quiere decirle el Señor a Josué, yo no puedo dejarte a ti solo para hacer la gran tarea que te estoy encomendando. Si de otro lado al presente, Él también quiere decirte a ti y a mí también que es imposible que Dios pueda dejarte un instante a vos o a ti o a usted, señor, señora, que está tomando este contacto ahora, ¿no es cierto? Es imposible si tú pones en Él la confianza, si tú eres un hijo de Dios. Es imposible que, no solo de que tú puedas pensar que Dios no te va a dejar, es imposible para Dios que se pueda permitir Él dejarte solo o dejarme solo al menos un instante. Él es el refugio, Él es el amparo de contención permanente en todos los momentos, en los momentos de luces, en los momentos de mayor sol que tenemos en la vida, en los momentos grises como se está viviendo hoy en el mundo entero. Él dice, yo no te desampararé, le dijo a Josué. Era un trabajo muy fuerte. Yo ya sabía antes de lo que Josué pudiera conocer lo que iba a tener que hacer en Canaán, porque Dios era el que había abierto las puertas en Canaán para entregárselo todo a manos de Josué y poder hacer el reparto de 12 provincias en esa tierra que estaba totalmente ocupada por otros pueblos paganos. ¿Cómo no iba a saber Dios a dónde iba a mandar a su siervo? ¿Cómo poder pensar nosotros que Dios había de dejar sin resguardo, sin contención y sin amparo a su siervo? ¿Sabe que en 1 Samuel capítulo 12 y verso 22, ¿no? el gran varón de Dios Samuel, este gran profeta, este gran varón del Señor, dice, Jehová no desamparará a su pueblo. En aquel momento en que él estaba ungiendo la vida de Saúl, el primer rey de Israel, y luego dar una gran anunciatura, hablo de Samuel, para todo el pueblo que estaba ungiendo, estaba recibiendo al benjamita, ¿no es cierto?, Saúl, para que los gobernara. Hay un versículo allá en el 22, dice, Jehová no desamparará a su pueblo. Es decir, el Señor lo estaba sellando con su palabra. Amigo, hermano, Dios guarda, Dios protege, Dios ampara a los hijos de Dios cuando estos le buscan. Así dice el Salmo 9 y verso 10, porque Él cuida de tu persona. Yo puedo leérselos allí tal vez, el Salmo 9 y verso 10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Mira qué hermoso. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Esto es increíblemente maravilloso. Dios guarda, protege a quienes confiaron en Él. Usted es uno de aquellos, vos sos uno de ellos. Yo también hace tantos años, con la familia, venimos creyendo en el Señor y poniéndonos en sus manos al cuidado de su amparo, en el refugio donde se refugian, si me permiten la redundancia, los hijos del Señor. Porque este verso que recién acabo de mencionar es para aquellos que lo tomaron como Dios y como Padre y como guía, pero también se refugian allí porque le buscan allí. Entonces la promesa del Señor, Él cuida de tu persona, lo que vengo diciendo desde el principio. Él cuida de ti, querido, querida. Él cuida de mí. Él cuida de todos nosotros. En el pluralismo, sí. Él cuida generalizando a todos, sí también, pero por sobre todo en el singular, y esto me gusta decirlo así, Él cuida de tu persona. Él cuida de mi persona, así como cuidó de la persona de Josué. No solo para que sea un gran soldado, un hombre y una estratega, como ustedes saben que él fue, como yo sé que él fue también, pero Dios no estaba solamente interesado en guardar a su estratega, a este gran soldado, a este gran general, a este gran líder, a este gran repartidor de la tierra, a este estandarte de Israel, como fue Josué, sino que Dios primeramente estaba pensando en la persona de Josué. Sí, Él cuida la persona
de Josué. Déjeme decirlo en estos planos un tanto criollo. ¿Usted cree que Dios lo mandaría al muere a Josué? ¿Usted cree que Dios te mandaría al muere a ti? Como se dice a veces en el habitué, ¿no? Me siento morir, me siento acá, me siento caído. ¿Ustedes creen? ¿Vos podés creer que Dios está pensando en tu muerte? ¿Está pensando en tu deceso por decantación? No, Él está pensando en guardarte. Y de hecho, aunque tú muchas veces no lo sabes, y aunque yo muchas veces lo desconozco a eso, pero Él te está guardando igual. Y tú y yo estamos bajo su amparo, bajo su tutela maravillosa, ¿no es cierto? Si pudiéramos mirar los deberes cristianos, allí en Hebreos capítulo 13 y verso 5, ¿no? Dice que si hacemos con cuidado la voluntad precisa de Dios, o sea, si con precisión yo actúo en consonancia a lo que Él pide que yo haga, con precisión tú actúas de la misma intención que Dios está esperando a que lo hagas, entonces automáticamente, como esa responsabilidad que tienes que tener tú acerca de la palabra, como es la misma que yo tengo que tener acerca de mi palabra, de lo que tengo que hacer, incluso hasta de mis actos, ¿no? Entonces, cuando hacemos eso y le ponemos el cuidado loable de saber que estamos siempre delante del Señor, Él sigue cuidando de tu vida. Él sigue cuidando de tu persona. Él sigue cuidando de ti, porque obviamente, ¿cómo no nos va a guardar si Él nos ha amado y nos ha amado tanto? ¿No es cierto? ¿Sabe qué dijo David? Volviendo un poco a él, y lo voy a leer allí en el capítulo 37. Mire qué dato maravilloso, conocido por todos, pero se lo quiero leer enfáticamente en el verso 25. Dice el rey David esto: joven fui y he envejecido. ¿Se acuerda de ese texto? Y escuche esto: y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. David no vio nunca en toda su vida a un justo desamparado. No está diciendo que no vio en toda su vida a un desamparado, sino a un justo desamparado. Esto implica que David no había visto nunca en su vida que un varón o una mujer de su pueblo, de su nación natal, que haya sido justo, que haya actuado en justicia, que haya amado tanto a Dios, que le haya servido. Él dice: yo, ese tipo de personas, no las he visto nunca desamparadas. Por eso, qué importante, ¿no? El Señor siempre va a amparar. Él siempre va a cuidar de la persona entregada, de la persona fiel y de la persona agradecida, como lo eres tú, como lo soy yo. ¿Lo entendió? Dios siempre va a agradar o va a guardar, porque Él se agrada de aquel que le ama, de aquel que es fiel y que por sobre todo también es agradecido. Ahora, para terminar, yo quiero decirte esto: todo el pecado de la humanidad nuestra, escuche este dato impresionante, todo el pecado de la humanidad nuestra en el Calvario de Jesús, ¿se acuerdan? Fue el momento en que Dios, y usted conoce la historia, lo olvidó por algunos momentos a su Hijo Jesús, desamparándolo. ¿Por qué me has desamparado? ¿Se acuerdan Mateo 27:46? Dice así justamente esta palabra. Cerca de la hora novena, allí en Mateo capítulo 27 y verso 46, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactaní. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús también se vio desamparado. Jesús quedó solo, porque el pecado tuyo, el mío, el de todos los humanos que ocuparon el cuerpo de Jesús, eso imposibilitó la mirada de su Padre, que por un momento dio vuelta la cara, Dios, de su propio Hijo, y su Hijo clavado en la cruz, ya a punto de morir en su enorme agonía, le dice al Padre, porque se sintió solo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, el desamparo
el desamparo, solamente podemos ubicarlo en la medida en que nosotros andemos en el pecado, en la medida que estés lejos de Dios, en la medida que le hayamos dado las espaldas al Señor. Allí Juan, en el capítulo 15, verso 5, Jesús dice, porque separado de mí, nada podéis hacer. Vivimos bajo su amparo permanente. Tú y yo estamos amparados por el Señor. Todavía la gente, tal vez hoy sin Cristo y en el mundo entero, a nuestros alrededores, amigos y familiares, colegas, vecinos, todavía algunos están al cuidado de su propio desamparo. Pero no es así, ni para ti ni para mí. Lo único que nos puede hacer desamparar es que vivamos todavía tocante al pecado sin haberlo renunciado. Jesús se sintió olvidado por su Padre, recuerden, porque Dios vio el pecado, todo nuestro, el pecado nuestro en la vida de su Hijo y ya no pudo mirarlo y lo abandonó por unos momentos. Jesús se sintió no solamente solo, sino se sintió desamparado. ¿Te dice algo esto en la palabra? Que Dios te guarde, que Dios te cuide, que Dios te dé entendimiento, que Dios nos dé la hidalguía y la nobleza para reparar situaciones que no estén a coro con lo que Dios está esperando acerca de ti o acerca de mí. Y esta es una hora de vital importancia para poder ponerlo bajo su amparo, bajo su sombra, bajo sus alas. El Salmo 90, maravilloso, ¿no es cierto? Allí están los hijos del Señor, bajo las alas del Señor, como dice también el Salmo 91. Vamos a orar al Señor por esta hermosa palabra, para que tú, que tal vez estés pasando alguna situación, puedas saber que estás bajo el amparo, bajo el abrigo de Dios, y que de allí, obviamente, Dios no querrá sacarte nunca. Y tampoco a mí, porque Él sabe que nosotros lo necesitamos y Él nos ha comprometido a Jesús para guardarnos todos los días y hasta el fin. Padre, yo quiero darte las gracias por este contacto, por esta comunicación. Bendice a mis hermanos, a esta hermosa iglesia, Señor, que está tomando este contacto ahora, Señor, esta anunciatura de la mañana. Dios mío, yo he sido hablado estos días pasados sobre esta escritura, especialmente de la manera en que guardaste a Josué, no dejándolo solo allí en el campo de batalla ante tan holgura de batalla que habría de tener. Eran varias, tenía que desalojar a cuantos pueblos, Dios mío, habitaban Canaán allí en la península del Sinaí, Señor. Pero tú guardaste no solamente a tu soldado, no solamente a tu estratega, no solamente a ese general, guardaste la persona especialmente de Josué. A él lo guardaste, y siento que también me guardas a mí, y siento como también guardas a mis hermanos que ahora están escuchando este contacto. Sana a aquellos que tienen que ser sanados, aquellos que están bajo el ámbito de los contagios ahora. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y si alguien está padeciendo alguna situación caótica, líbralo de ese pensamiento, Padre, en el nombre de Jesús. Tú nos entregaste victoria, tu palabra está llena de victoria, tu palabra nos levanta tantas veces sea necesario. Nosotros, los mortales, en tus manos, los justos, nos vemos amparados. Robo, tomo las palabras de David. Él dijo en aquel Salmo del capítulo 37, yo en toda mi vida no he visto a un justo desamparado y que éste mendigue pan. Nunca vio él a un justo que estuviese desamparado. Nosotros, si caminamos en tu justicia, nos vemos siempre amparados por ti. Señor, yo bendigo a la congregación y a cuantas personas, Dios mío, estuvieron mirando este contacto, también lo bendigo, su vida, su alma, su corazón, su fe y su confianza que están poniendo en ti. Honras y glorias en la mañana te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El gusto de siempre. Toma esta palabra, lee los textos que acabo de mencionar, piensa que estás bajo la mano del Señor y que de allí el Señor nunca te dejará. Nos encontramos en otra ocasión. Que el Señor le siga bendiciendo. Chao.